Bueno, me dice si puedo compartir pantalla, ¿listo? ¿Tú ves la pantalla o no la ves? La presentación. Sí, señora, sí se ve. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar hoy con la presentación de Hagamos la Tarea. Análisis de los factores de la comunicación no verbal en la exposición oral de la asignatura Competencias Comunicativas. Bueno, aquí es importante tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos, que la tarea inicia dame un segundito. Aquí está perfecto, ya está grabando. Ok, perfecto. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la tarea inició el miércoles 27 y va a finalizar este martes 10 de diciembre del año en curso. Entonces, por ello es muy importante que las personas que todavía no han hecho aportes en el foro, pues lo puedan realizar antes de que finalice para poder hacer la respectiva retroalimentación. Bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta que 3 días antes de la entrega no se hace la retroalimentación, por lo que es fundamental que hasta el domingo las personas puedan poner la información para que se retroalimente todos los elementos que son esenciales dentro de la tarea. Bueno, el foro es fundamental para realizar tus aportes y recordar que también hace parte de la calificación. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la calificación? Bueno, esta tarea consta de 125 puntos, ya la de la recta final, con 75 puntos. La tarea se da por pasada. Recordar que no es que sea una nota con una calificación de pérdida, pero después de 75 puntos es una puntuación positiva dentro de la nota sumativa que pues es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la evaluación? En un primer momento, el primer criterio va a ser la apropiación conceptual de los factores de comunicación no verbal en la matriz 1. La matriz 1 consta de 35 puntos. El segundo criterio es la apropiación conceptual de los factores de comunicación no verbal en el texto explicativo. Eso consta de 35 puntos. Y el tercer criterio son las características del texto explicativo con un total de 35 puntos. El cuarto criterio son los criterios gramaticales como la redacción, ortografía y puntuación, que consta de 20 puntos. Y el quinto criterio es la estructura de trabajo y el uso de la plantilla, que sumaría 5 puntos. Y esto da un total de 125 puntos. Y la cuarta nota sumativa del curso Competencias Comunicativas. Bueno, vamos a ver cuál es el paso a paso. Vamos a hablar de dos cosas fundamentales. El día de hoy, pues como es una tarea muy fácil de realizar, y con una temática muy sencilla, pues no nos demoraremos mucho. ¿En qué consiste esta tarea número 4 y las dudas que ustedes tengan alrededor de la misma? Bueno, ¿cuál es el paso a paso a seguir para el desarrollo de la tarea? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar al entorno de aprendizaje en las guías de actividades y rúbrica de evaluación. Unidad 3, tarea 4, análisis de los factores de la comunicación no verbal en la exposición oral. Ahí hay un anexo que es importante que se lea, que domina el lenguaje sin palabras, que es una guía esencial para la comunicación no verbal, y un segundo anexo que son la guía de las actividades y rúbricas de la evaluación de la presente tarea. Es importante que se lean bien esa rúbrica y que si tienen alguna duda referente a ello, no duden en preguntar referente a eso. Bueno, ¿qué es otra cosa importante que deberemos tener en cuenta en el momento de desarrollar la tarea? Por primero, ingresar al entorno de aprendizaje y leer de forma comprensiva el material bibliográfico de la unidad 13 en el anexo 6, descifrando el lenguaje silencioso, una introducción a la comunicación no verbal, ubicado junto al presente guía de actividades. Entonces, eso también es importante que se tenga en cuenta y es esencial para que haya una lectura referente a eso, como lo dije anteriormente. Bueno, ¿y cuál es el paso a paso? Bueno, el paso a paso tiene que ver con 5 momentos. Los 5 momentos que se enunciarán en el foro y un paso a paso para la construcción misma de la tarea. ¿Qué es lo primero que se hay que realizar en el momento de utilizar la tarea? Bueno, informar en el foro de discusión, la tarea 4, cuál fue el tema abordado en la exposición oral de la tarea anterior y compartir el enlace en el video, el cual se van a analizar los factores de comunicación no verbal. Este primer aporte que el estudiante debe compartir en el foro. ¿Y cuál es el video que se va a utilizar?
se va a utilizar el video de la tarea número 3, el que cada uno de ustedes realizó y efectuó, ya sea Alas de Colibrí, Prepárame la Cena, Errante Diamante, ¿Por qué no se van del país? O Plástico de Rubén Blades. Cada uno de los videos expositorios que ustedes hicieron al finalizar la tarea número 3 es el video que servirá como insumo para realizar esta tarea. Ese es el primer aporte del foro. ¿Y por qué es importante realizarlo? Porque si bien el segundo aporte tiene que ver con la matriz, el video es fundamental para que, por ejemplo, a mí como tutora me sirva de guía del análisis que ustedes están haciendo de la comunicación no verbal. Entonces, por ello es netamente fundamental que lo pongan. El segundo aporte en el foro es la identificación de los factores de comunicación no verbal presentes en el video y en la siguiente matriz. ¿Y cuál es la matriz? La matriz está dentro de la guía y también está dentro de, porque es que hay una cosa, la guía y otra cosa es el recurso que subí en cada uno de los foros, que es un recurso que está en Word y es la guía que ustedes pues deberán tener para realizar la tarea, para que entreguen el entregable, preferiblemente en Word. Eso es muy importante, no archivos en PDF y en Word. Y también es importante que en las retroalimentaciones que ustedes entreguen al foro pudiesen poner el texto en Word con la finalidad de que la retroalimentación sea mucho más específica. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Pues que se van a analizar los factores de la comunicación no verbal, que ya los paso a explicar, el tiempo en el video de la exposición y la descripción que cada uno de ustedes identifica en la exposición del video. Entonces, para tener en cuenta estos factores de la comunicación verbal, bueno, este sería el segundo aporte en el foro, pues se van a trabajar varios. El primero es el kinésico. ¿Y qué es eso de kinésico? Porque también es importante tenerlo en cuenta. Son los movimientos del cuerpo, muchas veces la postura y la gesticulación que componen el lenguaje no verbal. Son los gestos y las acciones corporales que forman parte de la oralidad, pero que pueden de alguna forma comunicar. Recuerden una cosa, y esto es un axioma importante de la comunicación. Todo acto del comportamiento humano comunica. A veces creemos que la comunicación es simplemente las palabras, es lo que está mediado por el lenguaje, pero también es importante analizar la comunicación no verbal porque la comunicación no verbal nos está todo el tiempo comunicando situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que los kinésicos se perciben? Pues a través de la vista, la audición y el tacto, el movimiento del rostro y el cuerpo en general, al igual que la postura corporal, todo transmite tanto emociones, actitudes, lo que nosotros pensamos, a nosotros nos pueden preguntar, ¿usted está bien? Y uno contestar que sí, pero la expresión corporal, los movimientos de las manos y la expresión del cuerpo puede dar cuenta de que definitivamente las personas no están felices. Entonces es importante también saber leer la comunicación no verbal porque también nos está comunicando todas estas gesticulaciones que a veces son muy inconscientes y en algunos casos son inconscientes y que los individuos tienden a realizar estos actos de forma espontánea sin pensarlo y esto es importante que se deba tener en cuenta en la intencionalidad como tal. Bueno, un segundo momento que nosotros vamos a analizar es lo proxémico. Y lo proxémico hace parte de qué? De la semiótica, que la semiótica es la ciencia que estudia el sistema de símbolos empleados en la comunicación. Las proxemia estudia las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la ausencia del contacto físico. Asimismo, pretende estudiar el significado de dichos comportamientos. Es importante que nosotros también analicemos dentro de lo que vamos a hacer, que hay una proxemia que de alguna manera, si bien nosotros no estamos en el video expositorio de cada una de sus canciones cerca a las personas, el video en sí da una proximidad a las personas. O sea, si bien la cámara es un objeto que nos ayuda a ¿qué? A mediar con otros individuos que lo verán de forma sincrónica. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas de las cosas que he leído, de los aportes que ustedes han hecho en el foro, no tienen en cuenta que si hay una proximidad, que si bien no es de espacio físico como lo conocemos, hay una proximidad que podría ser virtual
Y es esas interacciones que también pueden ser espaciotemporales, en donde nosotros estamos, sí, estamos con quien comunicándonos proxémicamente, frente a la cámara, frente al objeto, pero ese objeto también comunica a otras personas. Entonces hay un paso a paso proxémico acá que es importante que tengamos cuenta y lo determinemos. Bueno, otro factor importante de la comunicación no verbal es el paralingüístico. ¿Por qué? Porque la comunicación humana trasciende al uso del lenguaje verbal. Lo paralingüístico se da a través de las señales que sirven para contextualizar por un lado e insinuar interpretaciones de información. Así de importante es paralingüístico. El tono de la voz es una de las cosas paralingüísticas, perdón, uno de los factores importantes de analizar paralingüísticamente, las pausas al hablar, el modo de controlar la respiración. Esto puede ser denominado una forma paralingüística de comunicarse. ¿Por qué? Porque los mensajes adquieren diferentes características que van mucho más allá de las palabras, de los movimientos, de la gesticulación o del acercamiento que nosotros tengamos cuando estamos interlocutando. También es importante entender que tanto los silencios como las pausas nos están indicando algo, una reacción tanto emocional como fisiológica. La elección de determinados elementos paralingüísticos de este tipo le pueden permitir a una persona expresar ya sea sorpresa, felicidad o inclusive miedo. Por otro lado, y ya para finalizar, existe lo que es la imagen personal y muchas veces nosotros no le damos cuenta a qué importante es esa imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen personal son las características físicas, los atributos y las actitudes que nosotros como personas estamos proyectando y los demás perciben, ¿no? Es lo que nosotros reflejamos hacia el otro. Es una carta de presentación que nos permite de alguna manera generar empatía. Y es un elemento fundamental porque nos está comunicando algo. Por ejemplo, si usted está desarreglado, está despeinado, usted está comunicando que dejadez. Si usted, por todo lo contrario, está peinado, está bien parado, está elegante, usted está comunicando otro tipo de cosas, está comunicando que se siente bien. La imagen personal es tan importante porque está relacionada a dos cosas, a la identidad y la personalidad. Y la identidad es lo que somos, de dónde nosotros venimos, y la personalidad es la que nosotros vamos forjando a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta imagen personal, a través de qué se percibe, a través de los sentidos. Todos los sentidos componen, hacen que nosotros nos fijemos en la imagen personal, ya sea porque el olor también hace parte de la imagen personal. eh, el sentido del olfato lo estamos viendo ahí, ¿no? Reflejado. La vista hace que pues es fundamental para identificar imagen y también algunas cosas que tienen que ver con el sentido tanto del habla como del oído. Entonces es importante porque la imagen personal es lo que nos da cuenta a nosotros como seres humanos, cómo son las personalidades de las personas, las circunstancias en las que atraviesan, las emociones, y es un factor actitudinal supremamente importante que también nos comunica si alguien está mal, si alguien está bien, si alguien está triste, si alguien está sucio, desgreñado, enfermo, una cantidad de cosas. Entonces también es un paso importante determinarlo en el momento en que nosotros analicemos estos factores de la comunicación no personal. Bueno, ya pasando a otro paso fundamental, es importante que se realice un texto explicativo que se denominará el plan de escritura para estos factores de la comunicación no verbal en la exposición que ustedes realizaron en la tarea anterior en cada uno de sus videos. ¿Para qué? Esto con el fin de que de escribir en forma planificada y para que este texto pues esté ordenado y no sea muy extenso, sino que sea conciso y vaya al grano. Lo que se propone en la tarea, y este sería el tercer aporte que ustedes tendrían que hacer en el foro, en un primer momento, una introducción, contar de qué se trató el video y qué factores de la comunicación no verbal encontró en él, solo nombrarlos, contar de qué da el video,
Por ejemplo, este video de la tarea número 3, análisis de los factores como tal, nos muestra que, entonces usted hace una breve introducción de lo que trata el video, para después pasar al desarrollo, o sea, una explicación objetiva, señalar en este aspecto, en este segundo párrafo, los factores de la comunicación no verbal trabajados en la unidad 3, lo que es la kinésica, la paralingüística, la proxemia y la imagen personal. Proxémica y la imagen personal. ¿Cuál fue el más recurrente que usted usó en esta exposición? ¿Y por qué cree que se dio este fenómeno, no? Que también puede ser muchas veces, como les vuelvo y les digo, por las emocionalidades, por la forma de ser, por los nervios y lo demás. En el párrafo 3 del desarrollo, una explicación objetiva. Aquí lo que vamos a hacer es explicar con sus propias palabras cómo podríamos mejorar y cuáles son los aspectos más importantes de la comunicación no verbal. También decir que plus, porque no simplemente ay, tengo que mejorar mi expresión corporal, sino también decir, oiga, también veo un acierto dentro de la expresión corporal o de alguno de los factores mencionados anteriormente. En un cuarto párrafo, explicar qué factor o factores de la comunicación no verbal no se encontraron en la exposición y por qué cree que sucedió esto. Entonces, es importante también determinarlos porque muchas veces la cámara nos tiende a paralizar y nosotros podemos ser como mucho más serios o mucho más extrovertidos. Entonces, ¿cuál no se evidenció tanto y por qué ustedes creen que sucedió esto? Ya sea por forma de ser, por nerviosismos y demás. Y en un quinto párrafo, hacer una conclusión que recapitule todo lo expuesto y del por qué es importante la comunicación no verbal en la exposición oral, ¿no? Hay que tener en cuenta que si bien este es el tercer aporte y deberá estar contenido en la tarea, esta estructura es una herramienta de apoyo para planificar el texto, pero aparte de ello hay que presentar un escrito final sin la tabla como tal. Como quien dice, la tabla es importante, hay que ponerla dentro de la tarea, pero aparte de eso, lo que está en los párrafos deberá ir después en otro punto de forma más ordenada, ya escrito en prosa. Bueno, y ese pues es el paso a paso. Eso sería el tercer aporte, el texto explicativo. El cuarto aporte es el texto explicativo como escrito final, que contenga 5 párrafos coherentes, fluidos. Cada una de la extensión es de un mínimo de 6 a 9 máximo, no evitar ser lo más conciso posible. Y aquí es importante recalcar el uso de qué, de la ortografía, de no repetir palabras, de la puntuación. Entonces es muy importante una cosa que yo les digo siempre para que nosotros podamos realizar unos textos explicativos más acordes, es que leamos el texto en voz alta. Cuando uno lee el texto en voz alta, logra identificar los errores que uno comete en la realización del mismo, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Vamos de afán, estamos digitando súper rápido y tenga que puso mal una coma, que puso mal una tilde, que no se escribieron bien las palabras. En el momento de nosotros recapitular el texto y leerlo de forma consciente, nos podemos dar cuenta que nos hizo falta si tenemos palabras repetidas, si repetimos puntos, si no ponemos las comas adecuadamente y demás. Entonces, ese es un tip que les doy. Y para un quinto aporte, vamos a responder las conclusiones que también aparecen dentro de la guía y aparecen también en el Word que está puesto en el foro. Y son la conclusión 1, la conclusión 2 y la conclusión 3. Entonces, la conclusión 1 es importante que nosotros las pongamos, pero estos van aparte del texto explicativo, van en otro punto que sería el punto quinto y que también es un aporte del foro. Porque es importante el lenguaje corporal en las exposiciones solares, elaborar una respuesta de párrafo de 3 líneas. Y asimismo con por qué la escritura de textos explicativas es necesario para su quehacer académico y profesional, elaborar una respuesta teniendo en cuenta lo que cada uno de ustedes estudia. Y una conclusión 3, porque es importante poner en la práctica la comunicación no verbal para mejorar mi desempeño académico y mis relaciones interpersonales. Elaborar una respuesta también de 3 líneas dentro del texto. Esto ya tiene que ver para usted qué le sirve
esta temática dentro de su vida, dentro de su quehacer como profesional, en sus relaciones académicas y relaciones interpersonales, y porque es importante el lenguaje corporal en las exposiciones orales, teniendo en cuenta que todos dentro de nuestro ámbito personal y profesional, en algún momento determinado, tendremos que salir al público y hablar a un grupo determinado de personas, ya sea en una exposición, en un foro, en una actividad de la oficina, o también a través de los recursos que nos da la mediación virtual, ya sean videos, ya sea podcast, ya sea cualquier medio en donde nosotros nos podamos desarrollar como tal. Bueno, entonces aquí sí vamos a pasar a unas preguntas y unas respuestas. También me da mucha alegría saludarte, Vanessa y Diana Marcela. Me gustaría que me preguntaran acerca de la tarea, qué creen que les hace falta o qué es lo más determinante para que podamos salir de dudas. Hola, tutora, buenas noches. Compañera, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tutora, una dudita. Lo que pasa es que, bueno, pues yo, como su merced pudo ver, pues subí la tabla de los párrafos. Y al Ajá, momento, pues, de hacer como el argumento como tal, pues yo le sumé más palabras a lo que estaba en el cuadro. Entonces, pues está no, bien. no hay problema. No, no hay problema, me parece que está bien porque igual es un texto y si bien el párrafo me sirve, el texto, el plan de lectura me sirve de guía, pues uno en la escritura pues se puede extender un poco más. Yo no le veo lío con eso, siempre y cuando pues haya coherencia. Bueno, tutora, gracias. Y pues no tenía presente que tenía que subir las conclusiones al foro, entonces pues me queda pendiente como eso. Sí, señora. Perfecto, sí, pero yo creo que ya revisé casi todo lo tuyo está check, pero entonces sí, subámoslas como para que quede ahí la constancia de hecho, pero tú ya Listo, vas sí, muy señora. avanzada. Muchas Bueno, gracias. Vanessa. Gracias, tutora. Y Diana Marcela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora, buenas noches, compañera. Buenas Lo noches. que pasa es que no entendí bien, digamos, el texto explicativo es que ahí dice que toca colocar lo que está en la estructura del texto, que es el tercer aporte que hicimos, que Sí, toca colocarlo en el texto explicativo, pero no entiendo si toca colocar lo mismo que escribimos ahí en el texto explicativo o solo ya es como desglosar, no sé. no, es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que Vanessa, ella le puso algo adicional que tampoco veo mal, pero el texto explicativo y el plan de escritura es lo mismo, solo que uno está en una estructura y el otro ya lo pasas con un título en prosa, pero es lo mismo. Solo pues que uno está en la tabla que te ayuda como a organizar mejor las ideas y ya al pasarlo pues tú lo pasas igual. Sin embargo, en el texto, como estamos en una tabla, en la tabla uno no usa conectores, uno asume que la tabla es independiente, entonces uno no usa conectores. En el texto explicativo ya deberás usar conectores. Por ejemplo, sin embargo, lo anterior, cuando cambias cada uno de los párrafos para que en el momento de leerlo haya una conexión. Entonces ahí habría una diferencia, pero Ah, es lo ya. O mismo. sea, que entonces tengo que colocar eso, perdón, y le puedo colocar otro poquito porque, digamos, en unos el texto no me queda de 6 líneas, sino de 4 o 5, entonces le puedo colocar más. Sí, y los conectores que también es importante ponerlos, ¿no? Que a veces no los ponemos en el texto explicativo, porque, perdón, en el plan de lectura, porque en el plan de lectura, pues nos hace como unas preguntas claras, entonces uno las pone acá. Pero cuando ya lo va a pasar en prosa, pues lo bueno sería que nosotros lo leyéramos para ver si se entiende dentro del argumento como tal, pero que sería las 6 líneas y poner algunos conectores de párrafo que conecten cada uno de los párrafos. Ah, bueno, profe, ya entendí eso, muchas gracias. Si Y tienen alguna duda, dime.
referencias bibliográficas me parece que dice que no hay, entonces no dice, no sé. Referencias bibliográficas de la guía. Mm. Pues nosotros Sí, sí de las lecturas. pues nosotros podemos poner las referencias bibliográficas al final, pero si tú necesitas alguna referencia bibliográfica de algo en específico. No, señora, solo era que quería saber eso si se podía o si no era necesario. En la guía, vamos a revisar la guía, no me acuerdo ahorita. Pues se supone que todos los trabajos, sí, a ver, es importante un momento, voy a compartir acá la pantalla porque si bien, pues lo que yo estoy explicando es como la generalidad de la tarea, pero la tarea en sí pues tiene que tener un orden, ¿no? Pues, que es importante y lo vamos a revisar ahorita, ¿vale? Dame un segundito. Aquí ya bajé la... Listo. Ok. Mm, listo, entonces, un momento. Vamos a compartir ventana ahí como para finalizar. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debe tener la tarea ya el entorno de evaluación, el documento en Word que lo compartí en los foros? La portada, los objetivos del ejercicio, el enlace del video de nuevo, la matriz de los factores de la comunicación no verbal, el texto explicativo de 5 párrafos, o sea, aquí ya no me está pidiendo la tabla, solo me está pidiendo el texto explicativo. Y las conclusiones. El nombre del documento en Word debe ser nombrado así. Listo, perfecto. Si no, esto es lo que nos piden, no nos están pidiendo ninguna referencia bibliográfica y no nos está pidiendo el plan de lectura, nos está pidiendo simplemente la matriz, el texto, las conclusiones, el enlace y demás. Pero el texto sí es bueno que lo suban al foro. Creo que tú ya lo subiste, no estoy mal, no me acuerdo. No, señora, yo solo he subido la estructura porque tenía esa duda, entonces quería esperar hasta ahorita, sí, para resolverla. Vale, perfecto. Sí, lo que dice ahí que hay que poner en el de Word. Igual el texto de Word está en el foro. Está después de un Sí, señora. video, ¿vale? Para que lo bajen. Bueno, pues les agradezco enormemente que se hayan conectado. Igual como saben, si tienen alguna duda en Teams, en mensajería, yo estoy contestando toda esta semana de forma inmediata en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6. Si me cogen en la noche, pues de pronto sí, pero solo por texto. Es mejor en los horarios, pero estoy contestando de forma muy rápida dentro de esos horarios, ¿vale? Si tienen alguna Bueno, otra duda. señora, Y muchas pues gracias. realimentando el foro. Les agradezco enormemente su participación. Sí, Hasta señora, muchas luego. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Lo mismo. Chao. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Lo mismo. Chao. Listo, Betty. Ya, llega ya. 310-569-2207. Ya te traigo. Listo, sí, señora.